tropiezos. Espero que el audio esté funcionando correctamente. El diálogo que me convocaron hoy desde la Escuela Descolonial a tener con todos y todas ustedes el día de hoy, pues es un diálogo en torno al tema de la migración, la xenofobia y, por supuesto, la pandemia. Quisiera entonces comenzar, ya que es parte de esta escuela descolonial, por decir desde dónde me voy a acercar a esta temática que nos ocupa, ¿no? Como algunos y algunas compañeras que están ahora en línea ya saben, yo soy colombo-venezolana. De hecho, en la caracterización que se difundió, una de las cosas que hice hincapié en que se señalara es en el hecho de que soy una mujer migrante, porque me parece que justamente desde este enfoque descolonial, una de las cosas que me parece fundamental es que hablemos sobre el sur, sobre los países del sur, sobre los países sumergidos, para que hablemos sobre la explotación, pero desde el lugar del sur, desde el lugar del y de la explotada. Y por eso es que trato siempre de abordar temas de los cuales, digamos que me tocan directamente, de los que formo parte y de los que he tratado de hacer a lo largo de estos años algo como una militante investigación, acción participativa, que creo que se corresponde justamente con el enfoque que viene manejando esta escuela descolonial. También me gustaría aclarar que además como feminista reivindico no solamente el uso de la razón para el análisis, sino también de todo lo que he percibido y sentido como mujer migrante y como mujer que ha trabajado durante muchos años también con comunidades migrantes, sobre todo con la comunidad migrante de Colombia a Venezuela. Porque contrario a las cifras, y vamos a entrar a las cifras, pues es una migración bastante grande que continúa siendo quizás la migración más grande del continente, la que se ha dado desde Colombia hacia Venezuela en las últimas décadas, e incluso el número de quienes aún permanecemos de este lado de la frontera. Bueno, entrando directamente al tema de cómo en este tiempo de revolución el manejo de la realidad migratoria ha sido utilizado como un arma de guerra, valdría la pena como ubicarnos un poco, porque aunque sé que hay mucha gente de Venezuela y espero que haya también mucha gente de Colombia conectada, aquí veo a Alfonso Sánchez desde Cali, un gran abrazo. Palabra cierta, entonces mencioné Colombia y me saludaron desde mi amada Cali. Durante estas últimas décadas ha habido una gran migración, como señalaba, pero es importante, me gustaría darle un poco de contexto a la gente que nos escucha desde otros países diferentes a Colombia y Venezuela. Las fronteras que hoy existen entre Colombia y Venezuela, primero que todo es importante aclarar que son fronteras posteriores a la disolución de la Gran Colombia. Y eso entonces nos lleva a cómo nuestros países se dividieron justamente a partir, cómo los partió primero la colonia y cómo luego esa nueva forma de repúblicas que se constituyeron tras la muerte del Libertador vino a partir nuestros países. Digamos que ya con una visión que no se correspondía con la visión bolivariana de lo que debería ser nuestra patria, que si hubiera seguido los sueños de Bolívar, pues seríamos ahora una sola gran Colombia, o una sola Colombia, como lo llamaban en ese momento. Cuando se parten las fronteras de Venezuela, se traza esta línea imaginaria entre Venezuela y Colombia, y esto lo hablaba largamente con el profesor Ramón Grosfoguel. Se parten
varias naciones, incluso pueblos, naciones por la mitad, y se parten varias culturas por la mitad. Podemos dar un ejemplo claro de la nación Wayuu, Yucpa, Bari, que se ve partida por la mitad, ¿no? Aparte las naciones amazónicas también. Pero también se parte a la mitad culturas tan unidas, tan similares, tan hermanadas, como serían la cultura andina y la cultura llanera. Colombia y Venezuela comparten hoy 2.219 kilómetros de frontera, que no son cualquier tipo de frontera. Una gran parte, la mayoría de esa frontera en su extensión corresponde, por supuesto, a un territorio bastante difícil en términos topográficos. La verdad que también es difícil en términos políticos y económicos de analizar, que es el Amazonas. Pero aproximadamente 900 kilómetros de frontera corresponden a los departamentos colombianos de Guajira, Cesar, norte de Santander, Boyacá y Arauca, y del lado venezolano serían el Espejo de Zulia, Táchira y Apure. Esas aproximadamente 900 kilómetros de frontera tienen además otra característica, y es que son topográficamente sumamente amigables. Eso quiere decir que es muy fácil ir de una ciudad del Táchira a una ciudad del norte de Santander en general, porque no es como otros países donde hay grandes cordilleras, grandes ríos o incluso mares que nos separen, sino que la frontera entre nuestros países es sumamente porosa, sumamente fácil de cruzar, y es por eso que cuando alguien nos dice, alguien reclama, por ejemplo, no, es que el gobierno bolivariano debería cerrar aún más las fronteras porque no las cierran completamente. Entonces lo único que uno puede deducir es que quien plantea eso no conoce la frontera entre Colombia y Venezuela, porque la frontera de Colombia y Venezuela es tan plana, tan amigable, que incluso tiene fenómenos como que en el lado del Apure hay un río que cuando crece deja de un lado la frontera y cuando baja en época de sequía deja del otro lado la frontera. Pero en muchísimos casos hay que estar pendiente del GPS para darte cuenta que no te pasaste del otro lado de la frontera, porque a veces no existe ni siquiera una mata de mango que te delimite esa frontera. Entonces cuando alguien te dice, hay que cerrar más las fronteras porque entonces uno lo único que deduce es, bueno, esta persona realmente nunca se ha parado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero además, obviamente, los lazos culturales entre nuestros países son tan profundos que tampoco tendría ningún sentido histórico hacer énfasis en esas fronteras que nos separan de ese modo. Sin embargo, esto no lo digo de ningún modo para desconocer la soberanía territorial que tenga, en este caso, Venezuela o Colombia sobre sus respectivos espacios territoriales, sino que lo señalo para hablar de la realidad de lo que es la migración y lo difícil que es hablar de cifras de la migración entre Colombia y Venezuela, justamente porque no es posible, a pesar de que hay en estos 900 kilómetros de frontera que les estoy explicando, que son los más, estoy poniéndome un poco de tiempo para no extenderme demasiado, que son los más largos, perdón, que son los más activos. Hay aproximadamente 6 puntos de control fuertes, regulares, instituidos de instituciones venezolanas y colombianas, pero a pesar de eso, cruzar la frontera por las llamadas trochas es sumamente sencillo. Un elemento más de la relación migratoria entre Colombia y Venezuela, me gusta constantemente recordarlo, es que a lo largo del siglo XX, pero sobre todo, digamos, a partir de la década de los 50 en adelante, hubo tan grandes movimientos migratorios empujados mucho por el desplazamiento forzado
Recordemos que Colombia acumula alrededor de 8 millones de personas que han sido desplazados y desplazadas, víctimas de un desplazamiento forzoso. Gran parte de ese desplazamiento, pero también gran parte de la migración económica, como fue el caso de mi familia, llegamos a Venezuela sobre todo a partir de la década de los 50, 60 y con énfasis en la década de los 70, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tuvo una gran política de importación de mano de obra. Y llegamos a juntar en Venezuela aproximadamente 5 millones de personas nacidas en Colombia, en diversos espacios de trabajo con personas que nacimos en Colombia y vivimos en Venezuela. Hemos manejado el siguiente promedio. Nosotros calculamos que si ponemos un promedio bajo de un hijo o hija venezolana por cada nacido en Colombia que vive en Venezuela, podríamos estar hablando de que aproximadamente 10 millones de quienes habitan este territorio somos de origen colombo-venezolano. Y decir 10 millones de personas en Venezuela es decir la tercera parte de la población. Ciertamente, en los últimos años, producto de la guerra económica contra Venezuela tan brutal, ha habido un número de retornados de Colombia, de Venezuela hacia Colombia. Retornados que, por cierto, muy manipuladoramente, Migración Colombia comenzó a tratar como migrantes cuando en realidad se trataba de población retornada y que aún de la retornada, que según Migración Colombia es alrededor de 800.000 personas, el Estado colombiano asumió que ese número de retornados y retornadas le estaba generando una gran crisis. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado colombiano no asume como su responsabilidad el recibir a los retornados y retornadas de Colombia a su país. Colombia, según la Organización Internacional de la Migración, que es una organización perteneciente a las Naciones Unidas, ha mantenido durante las últimas décadas el primer lugar en migración interna en la región sudamericana, en emigración, pues en emigración desde su país hacia otros países del norte y también de la propia región suramericana. Dicho todo esto, entonces quiero pasar a hablar justamente sobre el tema de las cifras de la migración. ¿Y por qué es importante hablar sobre las cifras de la migración? Bueno, porque las cifras de la migración han sido sumamente manipuladas en los últimos tiempos con dos fines. Una, con fines claramente políticos para desprestigiar el proceso bolivariano y dar incluso barbaridades como crisis de refugiados y de refugiadas en Colombia provenientes de Venezuela, o hablar incluso de que la tiranía, la dictadura venezolana ha obligado a millones de personas a huir del país. Ese sería un propósito, digamos, alimentar la guerra mediática y dar argumentos políticos para una serie de acciones desestabilizadoras, incluso militares, que se han venido realizando contra Venezuela. Pero hay otro propósito importante ahí también, que es el de los organismos internacionales, los multilaterales, pero también la gran cantidad de ONGs que viven, y hay que decirlo con tristeza, pero con apego a la realidad, viven de la migración, el asilo y el refugio como un negocio que mueve miles de millones de dólares en el mundo anualmente. Solamente para la supuesta emigración venezolana se han movido el año pasado alrededor de 1.000 millones de dólares, de los cuales los Estados Unidos propiamente dice haber entregado alrededor de 656 millones de dólares a partir entre el 2018 y 2019. Bueno, quiero entrar un momentico a detenerme
en las cifras que se manejan sobre la emigración venezolana entonces para entrar a desmentir esa matriz de opinión, ¿no? Las cifras que construye ACNUR y en este caso sobre todo la Organización Internacional de la Migración, la OIM, ellos aclaran constantemente que esas instituciones, no levantan su propia información, sino que lo que hacen es recoger la información de los países receptores de poblaciones migrantes y sumar. Digo esto porque, según los últimos informes que han estado circulando en el mundo, hay alrededor de, ellos hablan de 4,5 millones, casi 5 millones de personas provenientes de Venezuela que han migrado hacia distintos lugares del mundo. Sin embargo, como leída esa aclaratoria hecha por estos organismos, yo me fui entonces a revisar las fuentes de cada país y me di cuenta que realmente, en términos transparentes, solamente 3 países de Sudamérica han levantado una supuesta información sobre las cifras y el resto de esos 4 millones y algo son especulaciones, porque las cifras que dan entre Colombia, Perú y Chile, que son los países que han aportado cifras a los organismos internacionales sobre supuesta migración en sus países, no llegan a sumar 2.800.000 personas. Es innegable que la situación de guerra contra Venezuela, que no solamente es una guerra económica, mediática y psicológica, sino que también tiene los ribetes de una guerra de tipo militar, sobre todo irregular, porque hay una invasión paramilitar desde Colombia hacia Venezuela sostenida desde hace casi 2 décadas. Entonces, esa situación, obviamente, más una campaña mediática de promoción de la emigración, de seducción para que la gente emigre desde Venezuela hacia otro país. Y otro factor que como feminista me parece muy importante destacar, el tema de la guerra económica contra Venezuela, que se ha promovido desde Colombia, sobre todo gracias a la resolución 8 del 2000, que permitió el libre juego de la moneda a través de las casas de cambio de la frontera colombiana. Hizo que el contrabando de extracción fuera un negocio aún más rentable para Colombia, y no digo para el pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano no se beneficia de los crecimientos del Producto Interno Bruto de Colombia, eso ya está visto y comprobado. Estamos hablando del segundo más inequitativo del continente. Entonces, dentro de ese contrabando de extracción también está la cooptación de la mano de obra que comenzó a darse desde Colombia sobre la mano de obra venezolana. Eso incluyó, por supuesto, un gran número de profesionales, porque estamos hablando de que en Venezuela hay una educación universitaria verdaderamente gratuita, no eufemísticamente gratuita como la que hay en Colombia, y quienes me escuchan desde Colombia, quienes han estudiado en las universidades públicas de Colombia, es más, los estudiantes y las estudiantes de Colombia que están dando ahora la lucha por la gratuidad de la inscripción en las universidades colombianas, pues podrán refrendar lo que digo. Eso hace que sea mucho más abundante el personal profesional en Venezuela que en Colombia, y según las cifras de Migración Colombia, un 19% de la migración venezolana en Colombia es población profesional con título universitario. Y según Migración Colombia, que de todos modos son unas cifras muy difíciles de tomar en serio desde el punto de vista de las ciencias sociales, un 1% de esa migración llegó con capital para invertir en Colombia. Esto ya nos habla de un 20% muy positivo para esa economía clasista y excluyente de Colombia. Pero además de eso, hay que decir
que más del 70% de la migración venezolana a Colombia se encuentra en lo que llaman la edad económicamente activa, o sea, en terreno fértil para ser explotado y explotado, en la edad fértil para ser explotado y explotada por el sistema capitalista colombiano, que sin duda siempre tiene las manos abiertas para quienes lleven su mano de obra, sobre todo barata, a Colombia. Pero además de esa realidad económica está la realidad de las cifras humanas. Revisando, yo los invito a ustedes, los que estén más curiosos, más interesados en este tema, a revisar las cifras de Migración Colombia, no las del último informe, porque en el último informe dan menos detalles, sino las del 2018, que fue más detallado, y si quieren se van atrás y van sumando. Yo publiqué, de hecho, un análisis que se llama 5 sorpresas sobre el último informe de Migración Colombia, que lo publiqué en el 2000, creo que fue, ya no estoy segura si fue en el 2018 o en el 2019, en diciembre del 2018, sobre el informe que publicó Migración Colombia en septiembre del 2018, a un cierre que hizo el 30 de septiembre del 2018. Fíjense qué curioso. Según Migración Colombia, el primer migrante venezolano, o la primera, porque no sabemos, no hubo discriminación por género, que llega a Colombia, llega en 1991. Ese es el número 1 que tiene registrado Migración Colombia. Cosa absolutamente ridícula cuando les acabo de explicar cómo es la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero además de eso, en el año 2002, el año del golpe de Estado, solamente llegan 3 migrantes venezolanos a Colombia, que me imagino se tratará de Carmona Estanga, su esposa y un hijo, porque todos sabemos que un gran número de personas que participaron en el fallido golpe de Estado de abril del 2002 huyeron hacia Colombia, pero aparentemente solamente 3 quedaron registradas en la cifra de Migración Colombia. Pero además de eso, cuando usted llega a la cifra que da Migración Colombia actualmente de 1.840.000 y algo o 50.000 migrantes venezolanos en Colombia, se da cuenta que son la sumatoria exacta del número de personas que registran los informes anuales a partir de 1991. Esto nos dice algo muy importante, y lo que nos dice es que, según Migración Colombia, ninguna persona que haya llegado de Venezuela a Colombia desde 1991 se aburrió de Colombia y se quiso ir a vivir a otro país, o se devolvió a Venezuela, o simplemente se murió o desapareció. No pasó nada con ninguna de las personas desde el 91 hasta acá, porque la cifra de 1.800.000 que están dando es la sumatoria exacta de lo que supuestamente han venido reportando. Pero si ustedes creían que la imprecisión matemática de Migración Colombia llegaba hasta ahí, les diré que es más descarado aún, porque según Migración Colombia, ellos solamente pueden dar fe del 48% de ese 1.800.000, es decir, aquí grosso modo de menos de 900.000 personas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el 52% entraron aparentemente por trochas o entraron por cualquier otra vía ilegal de la cual ellos no pueden dar garantía. Es decir, es una vulgar estimación, el 52% de la migración. La crisis de refugiados y refugiadas. Bueno, aquí está, por ejemplo, la compañera Lirio, forma parte del grupo y ha trabajado con refugiados y refugiadas en Europa, y según entiendo, ¿no? Y les podrá decir que cuando a uno le dicen que hay una crisis de refugiados y refugiadas, uno se imagina miles y miles de personas que solicitan refugio y a las que se les concede refugio en un país. En el caso de Colombia, y estas cifras las da Migración Colombia y las verifiqué en ACNUR, el número de refugiados y refugiadas venezolanos y venezolanas en Colombia era para diciembre
del 2019, 90 personas. Y para junio del 2020, 140 personas. Ustedes me dirán si 140 personas son suficientes para que un país se declare en crisis de refugiados y refugiadas. Solicitantes alrededor de 3.000. Pero eso no es argumento real para hablar de una crisis de refugiados y refugiadas, cuando además sabemos que de esos 3.000, la mayoría fueron inducidos por los propios organismos internacionales como ACNUR a solicitar refugio y declararse perseguidos, porque esa ha sido una estrategia política para criminalizar el gobierno bolivariano. Bueno, quisiera ir cerrando con el tema de la migración para darle paso al diálogo, porque me interesa mucho. Veo que algunos y algunas ya han escrito aquí. Me interesa mucho más leer y poder adentrarme en el tema a partir del diálogo, pero no quiero alejarme en este primer momento sin hablar de algo que es vergonzoso realmente mencionar, porque no pensaría que es una patología social que debió estar extinta hace muchos años, que es la xenofobia. La xenofobia que ciertamente, porque como ya les dije, es innegable que ha habido una emigración, sobre todo inducida por un llamamiento y una seducción constante desde los países receptores para que emigraran los venezolanos y venezolanas hacia su territorio. Pero esa xenofobia tiene tiene tres raíces fundamentales, dos culturales. Una, el clasismo. Cuando comienza a salir las primeras emigraciones de Venezuela con la crisis económica que se desata sobre todo a partir de la muerte o el asesinato del comandante Chávez, harina de otro costal, tema para otra conferencia, que es cuando comienzan las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos. La primera emigración que sale desde Venezuela es una migración profesional o de estrato medio. Esa migración, por supuesto, fue muy bien recibida por los países receptores. Pero después, cuando la guerra económica recrudece, comienzan también a emigrar personas más pobres. Y allí el clasismo de las sociedades receptoras, y ahí podemos hablar de tres íconos del clasismo en nuestra América: enfermedad producida obviamente por el capitalismo, son Chile, Perú y por supuesto Colombia, donde el clasismo es absoluto, y desde la cultura caribeña en general, pero desde la venezolana en particular, el clasismo que existe de todos modos es muy bajo y está muy diluido. Otra cosa que da, otro segundo factor cultural que da cabida a la xenofobia que se ha desatado contra la migración venezolana en este momento, tiene que ver con el hecho de que Venezuela jamás había sido hasta ahora un país de emigrantes, sino un país donde la mayoría de los pueblos de América Latina inmigraban. Pero además de esa inmigración, también Venezuela fue uno de los países de América Latina que recibió más exiliados de las dictaduras del Cono Sur, mientras Colombia, por las vinculaciones de su departamento de seguridad de ese entonces, se negó a recibir a quienes eran perseguidos por la Operación Cóndor. Y además mucha gente perseguida por la Operación Cóndor, a sabiendas de ello, no fue a Colombia porque sabía que corría el riesgo de ser detenida. En Venezuela se recibieron además grandes oleadas de migración de origen árabe, asiática, y por supuesto, como ya les dije, millones de colombianos y colombianas. No había pasado así en Colombia. No es un país acostumbrado a recibir migraciones de ninguna nacionalidad, de muy poca población migrante en Colombia si lo comparamos con los países que le rodean. Y eso también hace que en la cultura colombiana haya más posibilidades de, haya más dificultad del trato con las personas nacidas en otros países. Sin embargo, insisto,
esa xenofobia está sobre todo vinculada al tema del clasismo y de la conveniencia de las clases dominantes. Y entonces allí el último punto, para demostrar esa conveniencia de las clases dominantes, es que las clases dominantes colombianas, la oligarquía colombiana, que es lo que nos viene el tema ahora, una vez que decidió que ya el discurso de la crisis de refugiados o de migrantes no era el discurso que les iba a servir, porque después de la fallida batalla de los puentes ese discurso comenzó a decaer, aunque lo siguen utilizando para mover dinero y lavar dinero, hay que decir, y evadir impuestos. Pero a pesar de eso decidió dejar de utilizar ese discurso y entrar a otros que está usando aún más ridículos como el del narcotráfico, que sería un fenómeno de proyección psicopolítica, podríamos bautizarla aquí. Pero justamente con ese clasismo, con ese deseo de explotar, la clase dominante colombiana apeló a lo que ha apelado el capitalismo durante años, que es poner pobres contra pobres. Y entonces nos llevó a una competencia de una población migrante, pobre, sin regularización real de sus, sí, correcto, ya te leo y te respondo. Sin posibilidad real de regularizar su situación y dispuesta a someterse a los más altos niveles de explotación, porque también hay que decir que mucha gente trabajaba en Colombia o trabaja en Colombia 2, 3 semanas y regresa a vivir 2, 3 meses en Venezuela y luego vuelve a Colombia. Eso es un fenómeno también. Y eso también lo pueden ver en los informes de Migración Colombia, porque es casi chistoso leer que dicen que una gran parte de la migración, de ese 1.800.000 personas que llegan a Colombia, utilizan a Colombia como puerto de salida para un tercer destino. Y el segundo tercer destino de esa migración es Venezuela. Es una cosa, realmente, si quieren reírse un rato, lean mis 5 sorpresas sobre el informe de Migración Colombia. Pero este último aspecto es muy grave porque allí tendríamos que hablar de apelar a reconstruir la solidaridad entre los explotados y las explotadas del mundo. Ha sido tan grave que antes mencioné, y creo que me olvidé de cerrar ese punto, que entre las mercancías que han estado sobreexplotando y traficando, y lo nombro mercancía no porque sea mi gusto, sino porque el capitalismo lo asume así, está el sexo. Entonces, hay un gran número de trabajadores y trabajadoras sexuales, mayoritariamente mujeres, que han sido cooptadas desde Venezuela para ir a trabajar a Colombia, donde existe un gran control de parte de las mafias del narcotráfico, que por supuesto está vinculado también al control sobre la prostitución, tanto la prostitución forzada como el trabajo sexual. Y entonces allí en esas redes de prostitución, sobre todo en las zonas de control absolutamente paramilitar, ha llegado a ser tan alto que el gentilicio de venezolana o incluso de veneca, que es un mal uso un poco despectivo del gentilicio de venezolana, ha llegado a sustituir en algunos lugares de Colombia que están bajo control paramilitar, ha llegado a sustituir la palabra prostituta. Entonces, esta situación incluso llevó a que en una manifestación que se realizó ahora en tiempos de pandemia, porque obviamente en tiempos de pandemia la pobreza se agudiza y en particular en Colombia, porque aquí en Venezuela hay algunos mecanismos de protección de los que podemos hablar y además la pandemia ha sido mucho más controlada que en Colombia y que en otros países. De hecho, la más controlada de la región. Llevó a que algunas trabajadoras sexuales manifestaran por su derecho al trabajo y a la alimentación en tiempos de pandemia porque no tienen ninguna legalidad que las respalde. Y en esa manifestación hubo también rasgos de xenofobia cuando arremetieron contra las trabajadoras sexuales venezolanas, no físicamente, sino digamos en su discurso y en sus consignas. Entonces,
Toda esta charla con las que los he torturado un poco el día de hoy, me he extendido, lo siento, aparte de que les hice esperar, me he extendido y quedo abierto a sus preguntas para preguntarnos en conjunto y para darle respuestas a las que podamos responder. Pero ese enfrentamiento de pobres contra pobres, esa xenofobia que puede filtrarse en nuestra cultura, que también existe en Venezuela, porque yo la padecí en algún momento como migrante, pero que es muchísimo menor a como existe en Colombia, en Perú, en Chile, en el resto de América Latina. Yo diría que en Venezuela la xenofobia se contradice con esta cultura caribeña amplia, abierta y alegre de Venezuela y de los países del Caribe, porque obviamente tampoco he percibido la xenofobia, por ejemplo, en Cuba, donde he tenido el privilegio de estar muchas veces, pero esa xenofobia desde abajo, esa xenofobia que atenta contra el internacionalismo, que debe ser el motor de las luchas de todos los revolucionarios y revolucionarias, esa xenofobia que se agudiza con la necesidad generada por la pandemia que agudiza la crisis capitalista, ojo, no la genera, la agudiza, y que cuando se agudiza la crisis capitalista, hay que decir, se agudiza entonces la explotación sobre nuestros hombros. Esa xenofobia entre pobres, entre proletarios y proletarias, entre hombres y mujeres de la clase más explotada, esa es la razón principal de la lucha que desde mi trinchera y en este particular, esta trinchera mediática que me prestaron el día de hoy amablemente mis compañeros y compañeras de la escuela de colonial, esa es la razón, esa es mi razón principal de lucha, porque hasta que Venezuela y Colombia no nos hermanemos, no entendamos que somos un mismo pueblo bolivariano enfrentando una misma oligarquía santanderista, paecista, que fue la que deshizo los sueños de Bolívar y la Gran Colombia, hasta que no entendamos que el mayor aliado del pueblo colombiano es y debe ser siempre el pueblo venezolano, y el mayor aliado del pueblo venezolano, incluso para enfrentar la invasión paramilitar desde Colombia, es y debe seguir siendo el pueblo colombiano. Hasta que no entendamos eso, entonces seguirá presionando nuestro pescuezo el relanzamiento de la doctrina Monroe, los intentos constantes de agresión militar y sobre todo seguirá efectuándose este bárbaro despojo y estas pretensiones de recolonización de nuestros dos países. Entonces, bueno, espero haber generado más dudas de las que aclaré. Es mi expectativa como practicante de la pedagogía liberadora. Y bueno, quedo atenta y abierta para todas las preguntas que quieran hacerme llegar aquí por vía del chat. Gracias. Correcto. Ok, voy a retroceder aquí, voy a tratar de responder primero los primeros comentarios y de todo modo me gustaría que por aquí mismo, por el chat o por una llamada me digan cuándo ya sea hora de desconectar, ¿sí? A ver, por aquí, bueno, saludos a quienes me saludan, un gran abrazo. A ver, veo conectados a Santiago González, Rafael Rincón, Lirio Reyes, Elimar Lorenzo, Alfonso Sánchez, Vladimir Gudiño, perdón, William, el segundo nombre, William Vladimir, Gloria Cabrera, saludos desde Uruguay, dice por aquí. Yelitza John, desde la UEB, muy bien, un abrazo. Ciro Carvajal, un abrazo, Ciro, que me saludas personalmente por aquí. A ver, William dice, Mafia, además de lo que dices, hay un fenómeno de doble registro histórico de buena parte de la población de ambos lados de la frontera. Sin duda, por la porosidad de esa frontera que mencioné, es prácticamente imposible
llevar registros exactos de cuál es la migración entre ambas naciones. Yo trabajé 9 años en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, en esos 900 kilómetros, y allí digo yo incluso que conocí más la realidad colombiana que desde las ciudades de Colombia, porque allí a esa frontera llegan gran cantidad de población desplazada desde Colombia que llega de manera absolutamente ilegal y es muy difícil, es prácticamente imposible tener un registro exacto. Sin embargo, hay un registro que se ha estado llevando bastante bien, que es el registro de las personas que han ingresado voluntariamente, han retornado a Venezuela en este tiempo de pandemia para justamente acceder a su derecho como venezolanos y venezolanas de disfrutar de un sistema de gobierno y de salud mucho más justo e inclusivo que les garantiza atención gratuita en este caso durante la pandemia. Y ese número que roza más o menos las 70.000 personas, ese número no es difundido realmente por Colombia ni por las matrices de opinión que se generan en ese triángulo Colombia, Bogotá, Madrid, Bogotá, Miami, Madrid. También es cierto, sí, hay registros de niños con ambas nacionalidades, pero también hay que decir, William, que todo hijo de venezolano nacido en el extranjero, por ejemplo, un venezolano que nace en Colombia, debe tener derecho a su nacionalidad colombiana, cosa que costó bastante trabajo porque Colombia se estaba negando a darle su nacionalidad y se estaba generando, producto del cierre de la comunicación diplomática, se estaban generando un gran número de niños y niñas sin patria, pero tiene derecho a su nacionalidad ya, y todo niño o niña, hijo de padres o madres colombianas, nacido en Venezuela o nacida en Venezuela, también tiene derecho a su nacionalidad venezolana, y es por eso que también hay gran cantidad de personas con doble nacionalidad. En Venezuela somos más de 1 millón, yo tengo la doble nacionalidad gracias a los procesos de inclusión del comandante Chávez en el año 2004, que nos dio la nacionalidad a gran número, más de 1 millón de colombianos y colombianas residentes en Venezuela. Vuelvo por acá. William, no te lleves todas las preguntas, por favor. Ok, Yelitza John pregunta, ¿por qué con nacionales deciden aceptar las trochas y no el camino legal? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, compañera Yelitza. En primer lugar, la apertura del canal para que los connacionales regresen a Venezuela, a lo que tienen absoluto derecho legal y además derecho políticamente reconocido por el actual gobierno venezolano, esa apertura no está dada desde Colombia porque tampoco a esa matriz de opinión que han generado le conviene un retorno masivo. Entonces, no es fácil para los colombianos y colombianas llegar a los puntos de frontera por los cuales se permite más o menos la salida, ¿ok? Que serían aproximadamente 3 puntos del parte de Colombia. Pero más allá de eso también hay una promoción que ha venido denunciando el gobierno bolivariano de parte de las autoridades colombianas para que estas personas entren por las trochas, para que no deban ser de ningún modo tampoco registradas, y también para generar problemas dentro de Venezuela. También habría que decir, en beneficio de algunas personas que han ingresado por las trochas, que muchas de estas personas también se fueron por las trochas y simplemente regresaron por donde salieron. Lo responsable sería que incluso ingresando por trochas, al llegar se dirijan inmediatamente a un centro de salud venezolano y reporten su entrada y pidan se les realice la prueba del COVID-10, de la COVID-19. Carlos Oviedo, saludos Carlos Oviedo desde Barquisimeto. Ah, Toro. Ese seudónimo de Carlos Oviedo no te lo conocía. Un abrazo pues allá a Barquisimeto.
Saludos a todos desde Medellín, Rosario Torres. Bueno, ya tengo por aquí entonces reporte de que están escuchando de Cali, de Medellín, en vivo. Esperamos que luego podamos llegar a más personas que escuchen esta grabación. A ver, Yelitza John, estrategias comunicacionales para superar la guerra psicológica que capta a los y las venezolanas para llevarlas a través de la ONG para beneficiarse de ellos. Yelitza, yo diría que los revolucionarios y las revolucionarias, y esto lo decía Chávez todo el tiempo, pero también este señor que tengo atrás, el comandante Guevara, tenemos una estrategia comunicacional muy clara, estratégica y desde siempre se llama hablar con la verdad y difundir la verdad. Y la verdad es que las condiciones de explotación a las que someten en el mundo entero a los inmigrantes y que ya es tradición, pues deberían hacer que te pensara mejor el hecho de irte de tu país, desmentir esas campañas de supuesta vida mejor en otros países latinoamericanos, porque no es cierto que se te están garantizando y abriendo las puertas. Obviamente, si eres un médico o una médica graduada en Venezuela y llegas a un país donde la educación pública es tan cara como Chile, vas a conseguir trabajo rápidamente, pero no es esa la mayoría de la población que ha emigrado estos años desde Venezuela. Entonces es importante, así como constantemente se le dice a la población de Mesoamérica que no crean en el fulano sueño americano de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque van a ser sometidos a condiciones de sobreexplotación e indignidad. Asimismo, hay que decírselo sobre todo a la juventud venezolana que ha creído en muchas campañas que se han realizado desde el exterior. Nieves Torres, excelente tema, clara disertación, Nueva Esparta. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras de Margarita. Limar Lorenzo también desde Barquisimeto. Hija de migrantes canarios, o sea que también eres migrante. A ver, Limar me pregunta, ¿crees que Venezuela maneja una cifra más o menos acertada cuando dice que hay un promedio de 5 a 6 millones de migrantes colombianos? Sí, la cifra es acertada, lo fue sobre todo hasta antes del inicio de la guerra económica. La manejamos desde la colombianidad residente en Venezuela, entre 5 o 6 millones. Yo te puedo decir que hay gente, sobre todo desde Caracas, que no cree que esa sea la realidad, pero yo personalmente llegué a trabajar en poblaciones de la frontera del estado Zulia, donde el 60% de la población había nacido en Colombia. Entonces, ese número sí llegó a ser de 5 o 6 millones. Ciertamente han retornado alguna cantidad de connacionales y podríamos decir, yo digo que aproximadamente 4 millones permanecemos acá, puede ser 3 millones y medio. La cifra es imprecisa porque además hay gran movimiento constante entre nuestras fronteras. Hay gente que se va una semana para allá, viene para acá, que pasa un año de estudio allá, luego el siguiente lo estudia acá, trabaja allá, trabaja acá, según esté la correlación de pago o el tema de la moneda, la devaluación de la moneda. Pero sí, es acertada y eso debería hacer pensar, sobre todo a quienes me escuchan desde Colombia, por qué seguimos viviendo tantos colombianos y colombianas acá. Cuando me preguntan eso, yo digo, bueno, porque lo que dice la campaña mediática no es verdad. Ni Colombia está tan bien como la pintan, ni Venezuela está tan mal como la pintan. Lirio Reyes, trabajo con los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y África del Norte. Bueno, la precisión de Lirio. Sin embargo, Lirio entiende que puede ser de verdad una crisis de refugiados y de refugiadas. ¿Cómo se explica? Ok, ¿cómo se explica eso? A ver, me llama la atención el dato de Migración Colombia sobre refugiados. Reportan que se duplicó en junio del 2020. Lirio, no sé si te refieres a que hable de que se duplicó en números de refugiados a nivel mundial.
Puede ser que haya crecido el número de refugiados a nivel mundial en junio, ese número no lo tengo claro. Si te refieres a Colombia, entre diciembre y junio el número de refugiados fue de 90 a 140, lo cual no llega a ser una duplicación. Pero además, Migración Colombia, en el último informe que sacó sobre el número de migrantes venezolanos en Colombia, dice que por segundo mes consecutivo la cifra de migrantes venezolanos residentes en Colombia disminuyó más o menos en 81.000 personas. Entonces ellos asumen que sí hay una disminución, ojo, sobre esa cifra fantástica que ya les expliqué, que se han sacado de algún sombrero, que es 1.850.000 personas, que sin lugar a dudas no es real. A ver, Tibaldo Hermoso, buenas tardes, felicitaciones. ¿Podrías hablar de la situación actual del contrabando de gasolina? Gracias, salud. Bueno, mira, es esperable que con las nuevas medidas que dictó el gobierno bolivariano sobre la colocación de gasolina, combustible a precios internacionales, ese contrabando de combustible venezolano disminuya porque disminuiría su rentabilidad. Sin embargo, allí hay que señalar dos cosas, el compañero Tibaldo. Uno, que en el 2006, si no me equivoco, si no me falla la memoria, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, aunque a algunos les gusta llamarlo presidente todavía, dictó unas medidas para legalizar la introducción de combustible de contrabando a Colombia. Y esas medidas continúan vigentes, por lo cual todo combustible que entra desde Venezuela hacia Colombia de contrabando, siempre y cuando sea centralizado en estas cooperativas, pasa a ser parte del inventario nacional de combustibles de Colombia. Por lo cual, a estos precios internacionales no deja de ser una fuente fácil para quienes viven del contrabando de extracción, porque desde Venezuela es absolutamente ilegal. Por otro lado, está el tema de que Colombia es un país desgraciadamente penetrado en todas sus instancias, las del Estado y las de los industriales, el latifundio y todo, por el narcotráfico. Y el narcotráfico, así como la misma empresa de la guerra, necesitan del lavado de capitales. Y el contrabando de extracción de todo, incluyendo el arroz, el azúcar, lo que sea, aunque no fuera rentable, sí, al ser legalizado del lado colombiano, de algunas zonas de frontera, se constituye en un mecanismo óptimo para la legalización de capitales, aun cuando dejará de ser rentable, por lo cual no hay que bajar la guardia con el contrabando de extracción de combustible. Sin embargo, voy a dejar el punto abierto porque no me da tiempo de explicarlo ahora, pero cuando digo que he trabajado 9 años en las fronteras de Venezuela, debo aclarar que trabajé en esos 900 kilómetros de frontera, pero también trabajé en Sucre, que es uno de los puntos de mayor fuga de contrabando de combustible hacia el mar a través de las grandes empresas de pesca industrial y también algunas embarcaciones polivalentes. A ver, Yelitza John, ¿dónde podemos ubicar sus artículos sobre este tema? Bueno, en realidad se pueden ubicar en varias páginas. Tengo también un blog que he comenzado hace poco, me perdonan la cuña entonces los compañeros, pero usted puede googlear María Fernanda Barreto, lo primero que les va a salir es una rubia hermosa, no soy yo, es una actriz colombiana que se llama igual que yo, pero seguidamente le van a salir varios de mis artículos o algunas intervenciones en televisión y algunos videos la verdad no suelo hacer videos de YouTube ni nada de esto porque tengo que hacer otras cosas además. Pero con mi nombre se encuentran, antes de estar en Misión Verdad sufrió algunos atentados en su página, pero se encuentran en varias páginas, Correo del Alba, Resumen Latinoamericano,
También hay artículos en Rebelión, en Colombia también ahora algunas páginas lo están publicando, por Cronicón, otras páginas que por aquí ahorita no recuerdo, voy a revisar a ver si recuerdo el nombre de las páginas que andan publicando, la misma página del Partido Comunista de Colombia también ha publicado, Paco Col, y bueno, aquí no consigo el nombre de la otra página colombiana por supuesto, Pensamiento Caribe también ha publicado algunos de mis artículos recientes y entrevistas. Y el Clarín de Colombia es la otra página que también ha estado publicando, pero allí hay varias que pueden encontrar. Desde Charallá de Estado Miranda, Miguel Celada, saludos solidarios, saludos para ti. La gasolina como insumo para la fabricación de cocaína, señor Alfonso Sánchez, por supuesto, tiene mucha razón, gracias por recordarlo. La gasolina, como señala Alfonso desde Cali, es muy importante para la elaboración, el procesamiento, el convertir la coca en cocaína y por supuesto es más fácil sacar de contrabando combustible e introducirlo ilegalmente hacia los laboratorios de cocaína en Colombia que comprarla clandestinamente en ciertos lugares de Colombia. Obviamente estoy hablando sobre todo de la zona donde se procesa la cocaína cercana a esos 900 kilómetros de frontera, pero también hay que decir que hay muchos laboratorios de cocaína, lamentablemente, en el Amazonas colombiano, donde están además, por cierto, y no coincidentemente, las más grandes instalaciones militares estadounidenses en Colombia. Bueno, ¿quieres que entre al Lirio? Me pide que entre al chat. Vamos a ver el chat de Telegram, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no veo por aquí preguntas. Elimar Lorenzo, gracias Mafe, me encanta su programa, siento que está hablando el pueblo entre iguales, debatiendo entre panas en una comuna. Esa es la idea porque yo no soy una intelectual, realmente soy una trabajadora intelectual en este momento, circunstancialmente de mi vida, y no soy una académica, no soy propiamente, digamos, yo no diría que soy tanto una investigadora militante, sino más bien una militante investigadora, así que para mí un gran halago, compañera Limar, que sienta que estamos hablando entre amigas, que además es lo que nos corresponde entre hermanas feministas. Justamente, señor Alfonso, el tema de Tumaco, en la frontera con el Ecuador, sí, se repite eso, pero además Tumaco es uno de esos lugares donde hay graves denuncias de prostitución forzada de venezolanas en Tumaco, que lamentablemente pues está siendo controlada, no del todo, pero sí está en franco proceso de control paramilitar. Bueno, compañeros y compañeras, no sé si hay alguna pregunta o me dan permiso para retirarme. Ustedes me dicen. Espero por aquí, por el chat, que me digan entonces si hay otra pregunta o si lo dejamos hasta aquí. Y entonces, bueno, quedo pendiente. Allí están mis redes, las voy a escribir aquí. Realmente, creo que puedo hacerlo. Diría yo, voy a colocar aquí mi Twitter. Yo trato de seguir a quien me sigue para poder tener la posibilidad de intercambiar. Y ya les voy a dar el link también a mi WordPress, si no me equivoco. Aquí es. Aquí está el WordPress. Y bueno, por ahí estamos entonces a disposición para cualquier contacto. Un gran abrazo y se les quiere mucho aquí desde Caracas, Venezuela.